Muy buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 1 y a continuación le vamos a presentar la tutoría de la semana número 13. Como integrantes tenemos a Alexi Ramos, Martín Morocho, Franklin Quispe y Ángel Poma. La tutoría se va a realizar mediante las 3 preguntas básicas para poder entender mejor el qué aprendí, para qué aprendí y el desarrollo de los mismos. ¿Qué aprendí? En el transcurso de la semana aprendí el método de integración trapezoidal, que quiere decir que aproxima integrales calculando el área bajo la curva mediante el trapecio. En ingeniería civil, el método se puede desarrollar para calcular área de secciones transversales, estimar volúmenes de excavación y determinar cargas distribuidas en estructuras. También aprendimos la cuadratura de Gauss. Es un método más preciso que se usa con puntos específicos y pesos para integrar funciones analíticas. En ingeniería civil podemos desarrollar el análisis estructural mediante elementos finitos. También podemos decir que podemos realizar los modelos de mecánica de suelos y fluidos en canales, la solución de integrales complejas en dinámicas estructurales y fluido. A continuación, mis compañeros los van a explicar de una manera más precisa mediante ejercicios. Bueno, a continuación realizaremos el método trapezoidal para integración. En este caso seguimos considerando que la integral es del área bajo la curva, pero en este caso vamos a trabajar con trapecios. Entonces vamos a considerar el área del trapecio, la cual nos indica que va a ser igual a la suma de sus bases sobre 2 y por la altura. Entonces tenemos que para el método trapezoidal simple, vamos a aplicar el mismo principio de la área bajo la curva, pero vamos a tener como que el trapecio esté girado. Entonces vamos a tener que la altura será la diferencia de B menos A y después viene la semisuma, la cual será la función evaluada en A más la función evaluada en B y todo esto sobre 2, dándonos así el área del trapecio. También podemos considerar el margen de error que tiene este método. Podemos ver que hay áreas bajo la curva que aún no se consideran, como la que está en blanco. Y también otro error en el cual el área sobrepasa la curva. Ahora, para el método trapezoidal multisegmento, podemos ver que es un método que va a reducir un poco su error. Entonces, mantenemos el principio del área bajo la curva y el área de un trapecio, pero en este caso vamos a dividir el intervalo de la integral definida en n segmentos con los cuales se construirán múltiples trapecios. Entonces vamos a dividir A y B en distinto n número de segmentos, teniendo así que vamos a ir calculando el área en cada segmento y después vamos a sumar el área de los trapecios encontrada, dándonos como al final la fórmula que sería b menos a sobre 2n, que multiplica a la función evaluada en a, más 2 por la sumatoria desde igual a 1 hasta n menos 1 de f de a más ih más f evaluado en b. Y este sería el método trapezoidal multisegmento, el cual reduce un poco más el error. Podemos ver que en la gráfica las regiones que no se consideran son más pequeñas, así como las regiones sobrepasan que sobrepasan la curva. La cuadratura de Gauss es un método numérico para aproximar integrales definidas, utilizando una combinación de valores de la función evaluados en puntos específicos y multiplicados por factores de peso. Se busca máxima precisión ajustando esos puntos y pesos. Cuadratura de Gauss es un método para aproximar integrales definidas de la forma y es igual a la integral definida entre b y a de f de x de x. Este método se basa en la idea de evaluar una función f de x en puntos específicos llamados puntos de Gauss y asignarles un peso asociado para calcular la integral de forma precisa. Los principios del método.
Convierte la integral a un intervalo estándar menos 1, 1 para facilitar los cálculos. La integral es aproximada como la constante 1 C1 de f de x1 más C2 de f de x2, donde x1 y x2 son los puntos en los que se evalúa la integral. Ahora, para hacer una cuadratura de Gauss de dos puntos, tenemos que los cuatro términos desconocidos, que son x1, x2, c1 y c2, se obtienen asumiendo que la integral da resultados exactos cuando integramos un polinomio de tercer orden. Entonces, si se ha definido que podemos ver la definición de la cuadratura de Gauss y se asume que se obtienen los términos desconocidos x1, x2, c1 y c2 resolviendo un polinomio o integrando un polinomio de tercer orden, que es el que tenemos aquí, podemos igualar esas ecuaciones que se han dado anteriormente y obtener la siguiente expresión. Con esta expresión nosotros podemos ver que tanto al lado izquierdo como al lado derecho tenemos coeficientes que son a0, a1, a2 y a3. Entonces nosotros lo que podemos hacer es igualar estos coeficientes con su respectivo lado, ¿no? Por ejemplo, los del lado izquierdo con los del lado derecho. Un ejemplo está que el a0 en el lado izquierdo es b menos a y en el lado derecho es c1 más c2. Entonces nosotros igualamos la parte por la que está multiplicada cada coeficiente ya en orden. Entonces el lado derecho de A0 con el lado izquierdo de A0 que nos queda, podemos observar en la imagen. B menos A es igual a C1 más C2, de la 1 es la expresión que tenemos a la izquierda igualada a la expresión de la derecha y así con A2 y con A3. Como pudimos observar anteriormente, nosotros al igualar estos coeficientes obtuvimos un sistema de ecuaciones. Nosotros al resolver ese sistema de ecuaciones obtenemos el valor de las constantes x1, x2, c1 y c2, o de los términos que deseamos buscar. Nosotros estos términos los podemos reemplazar en la definición de la integral de cuadratura de Gauss, que son c1, x1, c2 y x2, y podemos observar cómo quedaría la igualdad una vez reemplazadas las incógnitas que ya encontramos, que son C1, X1, C2 y X2. Podemos observar que es la última igualdad que tenemos en esta expresión, que ya está todo reemplazado, que queda B menos A sobre 2 por F de B menos A sobre 2 por menos 1 sobre raíz de 3 más B más A sobre 2, todo esto más B menos A sobre 2 igual multiplicado por f de b menos a sobre 2 por 1 igual sobre raíz de 3. Esto sumado por b más a sobre 2. Y esta se podría decir que es la solución aceptable del método. Cuadratura de Gauss de más puntos. Al aumentar el número de puntos o nodos, mejora la precisión del método al incorporar términos adicionales de un polinomio. Los puntos y pesos se seleccionan como raíces de los polinomios de Legendre, optimizados para el intervalo estándar que es -1, 1. También tenemos la cuadratura generalizada. Extiende la cuadratura de Gauss para intervalos arbitrarios mediante un cambio de variable que transforma la integral al intervalo estándar. También puede adaptarse para incluir pesos personalizados en aplicaciones específicas.